Exactamente, y tenemos que tomar contacto ya con Así es. Casa Rosada. Vamos a darle la bienvenida a Alejandro Cacase, subsecretario de Reformas Estructurales del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Alejandro, ¿cómo le va? Muy buenos días. Natalie, Ezequiel y Guillermo los saludamos. Buenos días, Natalie y Guillermo, un gusto saludarlos a ustedes y a todos los televidentes. Bueno, trabajo arduo, ¿no? El que les toca a ustedes, esto de desregular se ha avanzado mucho en este último tiempo. ¿Podés contarnos qué queda pendiente de acá hacia el futuro? Es un trabajo intenso, efectivamente, pero que lo hacemos con muchísimo entusiasmo. Nos lo ha encomendado el presidente Milei con el respaldo del Congreso, que con la ley bases le encargó básicamente al Poder Ejecutivo que hiciera una reforma del Estado profunda con el objetivo de poder achicar el gasto, de reducir el tamaño del Estado, de ahorrar recursos, de poder eliminar el déficit fiscal y devolver esos dineros a los contribuyentes que aportan al Estado. Y es lo que se ha venido haciendo durante todo este año. Básicamente se ha logrado reducir más de 50.000 empleos públicos, se han eliminado 200 organismos o estructuras estatales en términos de direcciones, subsecretarías, secretarías, todo lo cual ha implicado poder ahorrar recursos, como te decía, y ahora nos queda un trecho final, que son estos poco más de 20 días que quedan de facultades delegadas, que no pensamos extender. Entendemos que ese es el mandato que ha dado y por ese plazo el Congreso, y el ministro Federico Sturzenegger ha dicho se va a cumplir en ese tiempo. Y esto implica, como lo anunció el presidente en algunas entrevistas, proceder a la disolución, transformación, centralización, fusión de algunos organismos. Es decir, lograr que el Estado algunas cosas no las haga más, porque parte de la matriz de nuestro gobierno es considerar que aquello que puede hacer el sector privado o que pueden hacer los gobiernos locales no se esté ocupando el gobierno federal de hacerlo, pero también que aquello que debe seguir haciendo lo haga con más eficiencia, utilizando menos recursos, racionalizando las estructuras, y esto es básicamente lo que vamos a terminar de hacer en estos poco más de 20 días, en una revisión que se viene haciendo ministerio por ministerio de las tareas que se hacen, de las tareas que hacen los organismos descentralizados y desconcentrados en cada ministerio, y en eso va a concluir esta tarea que después toda sometida a revisión del Congreso. Subsecretario, buen día, Ezequiel lo saluda. Con esto de la excepción de la percepción del IVA de un 10%, ¿qué va a cambiar a partir del 1 de julio para el consumidor final? Para que la gente pueda estar tranquila, ¿cómo va a estar percibiendo este beneficio nuevo de una nueva desregulación por parte del gobierno de Javier Milei? Los beneficios de la desregulación son muy claros. En definitiva, lo que se está logrando es un crecimiento de la economía, una baja de la inflación, una estabilización de nuestra economía. Pensá que veníamos de una situación de desastre donde teníamos 211% de inflación interanual, la economía estaba en una profunda recesión, no teníamos básicamente esperanza para nuestro país. Lo que hizo el presidente Milei con su decisión tan contundente de eliminar el déficit fiscal de una sola vez, no de una manera gradual, sino directamente hacerlo desde el primer mes, ha hecho que la inflación caiga abruptamente. El último mes tuvimos 1,5% de inflación, cifra que no veíamos desde el 2020 y que desde entonces no había parado de crecer la inflación. Esto ha logrado que la actividad económica se reactive. Las mediciones del INDEC sobre la estimación mensual de actividad económica van mostrando repuntes, una perspectiva de crecimiento de 5 puntos en el año, y la desregulación lo que hace es quitarle trabas al sector privado, hacer que las trabas regulatorias, todo lo normativo que impedía que el sector privado produzca, exporte, se pueda remover, y a partir de eso la actividad económica recuperar. Eso es lo que básicamente estamos asistiendo en el proceso económico del país, y ese es en definitiva el sentido de la desregulación: devolver recursos al sector privado, quitarle también trabas a las empresas. Fíjate que, por ejemplo, en los índices de libertad económica, que en su momento el presidente Milei dijo tenemos que hacer las reformas estructurales que nos lleven a ser el país más libre del mundo, en solo un año hemos escalado más de 30 posiciones. Y esto tiene que ver con respetar la propiedad privada, con hacer más fácil el realizar negocios, realizar actividad económica en nuestro país, en quitarle el pie de encima a nuestras empresas.
Subsecretario, ¿hay riesgos asociados a una desregulación tan acelerada? ¿Cómo están trabajando en este sentido? Sobre si es acelerada, sí, es decir, es que hay mucho para hacer. Pensá que veníamos, como te digo, de una situación de absoluto desastre, donde el Estado funcionaba mal, donde no estaba prestando sus servicios adecuadamente, donde además teníamos una inflación que básicamente no permitía a nadie prever ni sus costos, ni cómo iba a ser el futuro de su actividad económica, y esto requería decisión, y la decisión ha sido esa. Por eso te digo, en otros países ha sido muy difícil hacer, por ejemplo, una consolidación fiscal, o se hizo solo de medio punto por año o un punto por año. Acá solo en un mes se logró achicar 5 puntos el PBI de déficit fiscal. Resolvimos además la situación del déficit cuasi fiscal y el balance del Banco Central, y se ha hecho en una velocidad sin precedentes. Ha implicado un 30% recorte del gasto público, sí, con mucho esfuerzo. Ha implicado también ordenar las cuentas públicas rápidamente, pero eso se ha hecho básicamente a partir de la decisión del presidente Milei de que esto tenía que cambiar de una vez y para siempre, y así lo han querido los argentinos y así lo avalan hoy. ¿Qué respuestas han tenido a partir de este anuncio, de estas medidas que se van a implementar por el sector supermercadista sobre todo? A ver, nosotros estamos llevando adelante un programa impositivo muy ambicioso. Vos pensás que se ha logrado bajar cantidad de impuestos durante este gobierno, y eso es posible a partir de la baja del gasto. Durante el gobierno durante el casi año y medio de gobierno se ha logrado bajar el 30% del gasto, que han sido 5 puntos del PBI. A partir de eso es que se pueden bajar los distintos impuestos. El más importante de todos es la baja del impuesto inflacionario. El impuesto inflacionario es lo que mes a mes le cobraba a la nación a cada ciudadano, y se lo cobraba sacándole del bolsillo parte de su poder adquisitivo. El haberle devuelto eso, el haber bajado bienes personales, el haber bajado las retenciones, el haber ordenado el tema del impuesto a las ganancias, el bajar impuestos al consumo como los autos, es todo un esfuerzo que se ha podido hacer a partir de la reducción en el gasto público. La idea es continuar bajando impuestos, porque el presidente Milei quiere un Estado más chico, quiere en definitiva que ese dinero vuelva a los ciudadanos, y con eso es que ha habido una idea también de esto de la distinción del IVA, que es un tema en análisis, lo del IVA federal, de manera de que haya una responsabilidad también por parte de las provincias en los recursos que cobran y cómo deben responder también en servicios a partir de lo que recaudan a sus ciudadanos. Claramente ahí está dentro del esquema federal la responsabilidad que tiene la nación y la responsabilidad que tienen las provincias. Se anunció hace pocas horas también, no sé si ya es una medida tomada en marcha, de que particulares van a poder importar vehículos, tanto 0 kilómetros como usados del exterior, sin restricciones. Sí, no es una medida que se haya publicado, pero ayer el ministro lo explicó, sí, en una entrevista con Alejandro Fantino que tuvo en Neura, en el streaming. Y él dijo que este gobierno, y en definitiva el presidente Milei, está concentrado en hacerle la vida más fácil a la gente. Ante la pregunta de Fantino, que le decía que si se iban a plantar frente a eso las automotrices o los gremios, la respuesta del ministro Sturzenegger fue muy clara. Nosotros estamos pensando cómo simplificarle la vida a la gente. Los autos en Argentina son caros, son mucho más caros que en otras partes del mundo. Son más caros los autos nuevos y son más caros los autos usados. Entonces se ha estado trabajando en que cuando hablamos de la importación individual, es decir, para una persona, de vehículos, tanto para nuevos como para usados, esto pueda en definitiva facilitarse. Eso es lo que transmitió. Me parece que ha generado, por supuesto, mucha expectativa, porque frente a que tenemos autos tan caros en el país, todos los ciudadanos quieren que eso, tener acceso, como hay en otros países, a autos mucho más baratos. En el caso de los usados hay diferencias hasta entre 5 y 20 veces en el precio de otros países frente al nuestro. Entonces, sin duda es que va a ser una mejora muy importante esta para los consumidores. El detalle de eso lo veremos en los próximos días, pero esa es básicamente la idea. Muy bien. Muchas gracias, subsecretario. Le agradecemos por este tiempo y por brindar, bueno,
aclaraciones, ¿no?, para la sociedad que por ahí tiene muchas preguntas acerca de estas medidas que se vienen implementando. Muchas gracias. Por supuesto, desde luego. Gracias a ustedes y a disposición.